Miguel Romo Medina nació en la ciudad de Aguascalientes el 19 de enero de 1949, del matrimonio formado por la señora Carmen Medina Mora y el doctor Miguel Romo Jiménez, quien fue enviado como médico a la comunidad de Loreto, Zacatecas, motivo por el cual Miguel Romo Medina vivió su primera infancia en dicho lugar. Sin embargo, años después, su madre regresó con él a Aguascalientes para cursar aquí sus estudios de secundaria y posteriormente el bachillerato en el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías, donde conoció a algunos amigos con quienes a temprana edad ya realizaba algunas labores partidistas. Consciente de la importancia de contar con una carrera profesional, a los 16 años se fue a la Ciudad de México, logrando ingresar a la UNAM en la carrera de Derecho, obteniendo en 1970 el título de abogado, especializándose en Derecho Penal y Penitenciario. Por su capacidad, recibió inmediatamente su primera oportunidad laboral en la Dirección de Caminos y Puentes Federales, además de que se convirtió en catedrático de la Universidad Motolinía. Posteriormente regresó a su natal Aguascalientes, luego de que fuera invitado por el gobernador Francisco Guel a trabajar como Ministerio Público. Por esos tiempos, conoció a Lucrecia Reynoso, con quien se casaría en diciembre de 1974, formando una familia con 3 hijos. Por su experiencia en materia penal, fue invitado a trabajar en el proyecto de construcción del nuevo Centro de Readaptación Social Cerezo, lo que representó la transición de una cárcel común a un sistema penitenciario en forma que brindaba un trato humano a los internos, con oportunidades para el desarrollo personal y laboral, convirtiéndose en un esquema modelo para el país. Tras esto, fue invitado a la Secretaría de Gobernación como director de consejos tutelares, para transformar los tribunales para menores en un nuevo esquema de atención para los infractores. Luego de estar participando activamente en proyectos importantes, fue invitado por Rodolfo Landeros Gallegos para integrarse a su equipo rumbo al Senado de la República y luego al área de comunicación social de la Presidencia de la República, posición donde desarrolló muchas relaciones públicas que le permitieron recibir más oportunidades laborales. Fue entonces nombrado subdirector de ingresos en el Departamento del Distrito Federal. Posteriormente regresa de nueva cuenta para integrarse al equipo de Rodolfo Landeros Gallegos, quien ahora se desempeñaba como gobernador de Aguascalientes. Fue también diputado del PRI al Congreso del Estado, presidiendo la Gran Comisión. Sin embargo, tuvo que pedir licencia luego de que fue nombrado Procurador General de Justicia en Aguascalientes, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños de juventud. En 1984 fue electo presidente municipal de Aguascalientes, logrando muchos cambios trascendentales en la administración del municipio capital, como la implementación del sistema de recolección de basura, obras importantes como la reconstrucción del Parque Cuarto Centenario, convirtiéndolo en una gran zona de recreación para las familias de Aguascalientes. Asimismo, la conclusión del segundo anillo de circunvalación, la extensión de la avenida José María Chávez, avenida Ayuntamiento y avenida Héroe de Nacosari y la construcción de la glorieta del Quijote, además de la conclusión del centro comercial El Parián y convertir en zonas peatonales las calles aledañas a este, como Juárez y Allende, entre muchas otras obras y acciones importantes. Al concluir su periodo como alcalde, se incorpora como visitador general de la Procuraduría General de la República. Posteriormente es nombrado Contralor Interno de la Ciudad de México. Luego obtiene varios cargos federales, tales como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de San Luis Potosí y Aguascalientes, así como delegado de Infonavit. Como catedrático, fue maestro fundador de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma y miembro del patronato para la creación de la Universidad Bonaterra. Ya en 2012 obtuvo el cargo de senador por el Partido Revolucionario Institucional, siendo vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, en donde se convirtió en uno de los máximos representantes del partido y uno de los exalcaldes más recordados y respetados de Aguascalientes. ¿Qué tal, amigos de Noticias 2.9 y de nuestro canal de Vida y Obra? Bienvenidos a una emisión más de este programa que pretende hacer un homenaje a personas destacadas de Aguascalientes y de México. El día de hoy nos engalanamos con una persona muy reconocida en Aguascalientes, nada menos que Miguel Romo Medina, licenciado. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lizeth. Buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por acompañarnos, es un placer. Y bueno, pues como lo decíamos, este programa pretende hacer un homenaje a personajes destacados y sin duda en el colectivo de Aguascalientes, si a algún expresidente municipal recuerdan y con mucho cariño es a Miguel Romo Medina. Muchas gracias por sus palabras, se lo agradezco. Gracias, y pues precisamente por eso vamos a platicar toda su trayectoria, porque
Es, si bien reconocido como presidente municipal destacado de Aguascalientes, pero tiene una gran trayectoria en el servicio público y en la vida política de Aguascalientes y también de nuestro país. Y vamos a comenzar ahora sí que por el principio, licenciado. Usted dice, usted Que ordena. nos platique primero que nada, pues de sus orígenes, porque usted nace aquí en Aguascalientes, pero tengo entendido, los primeros años está en Loreto, Zacatecas. Es correcto. Mi padre es de Teocaltiche, Jalisco, estudió medicina en la Universidad Nacional de México. Mi madre es de Aguascalientes. Mi padre vino a hacer su servicio social a Cientos para poderse luego titular como médico. Ahí conoció a mi madre, se casaron y al año nací yo, efectivamente, en 1949, aquí en la clínica de Guadalupe. Era F. Díaz, la calle F. Díaz, Sí. originalmente, y ahora tiene otro nombre la calle, que es una calle que topa con la calle de Bravo. Y sí, efectivamente, a los 40 días me fui a Loreto, al municipio de Loreto, Zacatecas, que está pues adelante precisamente de Asientos, a media hora, 40 minutos de aquí de Aguascalientes. Ahí hice mi primaria, una escuela donde daban clases las madres franciscanas. Y cuando terminó la primaria no había secundaria en Loreto. Loreto era una población muy incipiente, es un municipio realmente joven. Loreto debe de tener cuando mucho unos 90 años de ser fundado. Si le restamos los 77, entonces era muy joven esa población. No había calles empedradas como lo fue con el tiempo, no había banquetas, no había guarniciones, no había agua potable, no había luz eléctrica. Realmente nosotros tomábamos el agua de una noria. Lo digo esto porque fue para mí una gran enseñanza en la vida. Fue estar cerca, claro, del ejemplo de mis padres, sobre todo mi papá como médico que atendía a esa población, una población pues mayoritariamente con necesidades imperiosas. Y luego esa condición de vida. Yo estudiaba cuando ya se acababa la luz, pues con quinqués de petróleo. Ahí terminaba mi tarea. Finalmente, pues nos bañábamos con una cubeta que mi madre calentaba agua caliente y en una tina, pues a jicarazos como pues, jabonarse. Y así fue el transcurso de mi vida de niño. Pero ya antes de venirme a Aguascalientes a hacer mi secundaria, porque ya estaba apenas en ciernes una secundaria, llegó la luz, no había drenaje y se empezó a abrir el drenaje, llegó el agua potable. Entonces para mí fue una experiencia impresionante que se me grabó y la tengo presente en mi vida, no solamente personal, sino en mi vida en el servicio público, de lo que es tener esas carencias. Cuando abro una llave y de niño a los 10 años, 11 años, y ver que cae de una cebollita agua, un switch y que prenda la luz. Y bueno, pues ahí transité, me vine a Aguascalientes a hacer mi secundaria. Oiga, licenciado, y esto que nos comenta es muy importante porque hay personas que nacen en una condición socioeconómica pues de bajo nivel, que quizá no era el caso, pero usted lo que percibe desde esta infancia, desde sus primeros años, es vivir ese tipo de carencias, y desde luego pues México no estaba tan desarrollado, pero vive ese tipo de carencias precisamente por el servicio que su padre como médico le brinda a una población. Es decir, hay una enseñanza de todo lo que usted vive en carne propia, pero además esa enseñanza de que lo vive por la entrega de su padre, ¿no? Por el bien de los demás. Es correcto, es una gran enseñanza. En sí, las condiciones que viví o que tuve oportunidad de experimentar, de la carencia y luego del progreso, el desarrollo, el de que se proporcionara condiciones de vida de mejor calidad para las personas con las que yo convivía como niño, ahí en las calles con las personas y los pacientes que iban a ver a mi padre. Además, mi padre, pues lo recuerdo, tuvo una proclividad al servicio pleno como médico, como persona, porque muchas personas, muchos pacientes que acudían con él carecían de recursos, de la posibilidad de pagar la consulta y a veces mucho menos comprar la medicina. Y yo recuerdo a mi padre cómo esas personas las atendía, lo mismo si le pagaba o no se le cubría su consulta, y muchas de las veces
de las muestras médicas que él recibía, les ayudaba, o de la misma farmacia, si no tenía manera de surtir el tratamiento, pues de la misma farmacia les daba a las gentes. En el patio de la casa siempre había gallinas, guajolotes, recibían papá de las gentes en agradecimiento quesos, leche, jocoqui, queso de tuna. No faltaba, pero era la forma que ellos podían agradecerle o retribuirle a mi papá su atención a ellos. Pues sí, esa es una gran enseñanza que tuve en la vida. Y entonces, ¿por qué se vienen a Aguascalientes? ¿Él lo cambian para acá o No, viene usted para estudiar? No, me vengo yo, bueno, mi madre, mi hermana ya había nacido allá en Loreto, Leticia, y nos venimos a casa de mis abuelos maternos en la calle de Rivera. Y nos venimos pues transitoriamente en la casa de mis abuelos, y nace mi hermano René, estando en casa de mis abuelos, ahí nace René. Porque tenía yo que estudiar la secundaria y entonces ya nos venimos. Y mi padre siguió haciendo su ejercicio profesional en Loreto por muchos años más. Él fue médico de la Escuela Normal de San Marcos, Zacatecas, por muchos años. De hecho, se jubiló, pero era director de la clínica, fundador de la clínica de Loreto, su consultorio particular. En fin, tenía una vida intensa. Muchos años él fue el único médico que estuvo ahí. A veces que los médicos salían, pues era una población pequeña y con muchas necesidades, muy precaria. Pero él permaneció desde que él se fue por allá, que se fue justamente porque el señor cura Romo, que era el párroco de Loreto, lo conoció siendo pues estudiante todavía de la carrera, venía a hacer su servicio social, todavía no se recibía, y lo invitó a que se fuera a Loreto, que necesitaban un médico, tener un médico, y lo convenció y le dijo, bueno, yo pienso regresarme a hacer una especialidad, particularmente ginecobstetricia, pero lo convenció finalmente y le dijo, bueno, me quedo aquí un par de años, con mucho gusto, y lo ayudo y encarrilamos esto, a ver luego qué pasa. Pues esos 2 años se convirtieron casi en 40 años. Ya luego se vino a Aguascalientes, fue subdirector, fue asesor y luego subdirector y luego director de la clínica del ISSSTE, que está ahí en Avenida Universidad. Finalmente él terminó siendo subdelegado médico aquí de la delegación del ISSSTE, pero ya se vino muchos años después. Yo ya estaba recibido, titulado, ya estaba yo aquí, de hecho, en Aguascalientes como profesional y haciendo mi tarea en el servicio público. Fíjese, impresionante la trayectoria de su padre como la suya. Licenciado, usted estudia aquí en la secundaria y luego se va a la Ciudad de México, tengo entendido. Termino la preparatoria aquí también en el Instituto Autónomo de Ciencias. ¿Es correcto? A estudiar la licenciatura en Derecho. Es correcto. ¿Y cómo fue esa situación? Porque luego lo hemos platicado en otros programas, en ese Aguascalientes de aquel entonces, poca gente era la que se animaba, porque vaya que se necesitaba valor, irse a la capital del país a estudiar a la máxima casa de estudios. Es el hecho de tener recursos, el hecho de vivir quizá solos como estudiantes. ¿Cómo es ese tránsito en su vida? Bueno, había que estudiar una carrera realmente, y no lo digo en el término imperativo, sino que era pertinente, había conciencia de que había que hacer una carrera profesional para desarrollarse y superarse en la vida. Debo decir que mi padre siempre tuvo la posibilidad de apoyarnos y de darnos los elementos para poder estudiar. Y sí, pues Aguascalientes no tenía universidad. Sí. Entonces, todos los que egresábamos del Instituto Autónomo de Ciencias, que era también la única preparatoria en Aguascalientes, pues teníamos que pensar si teníamos la intención, la vocación de seguir una carrera. Y bueno, muchos se iban a Zacatecas, otros iban a San Luis, muchos a Guanajuato. Yo creo que Guanajuato era una de las universidades que más captaba estudiantes de Aguascalientes. La cercanía, claro. Pero también muchos a la Ciudad de México, debo decirlo. Y bueno, pues nosotros decidimos irnos a la Ciudad de México. Sí fue un gran reto. Yo llegué a la Ciudad de México en el 65 a hacer mis primeros trámites, para inscribirme en mi examen de admisión, luego hacer los trámites para ingresar, etcétera, etcétera. Y en el 65, pues yo tenía 16 años, o sea que a los 16 años
Se independizó prácticamente. Pues sí, ya, mi papá todo el apoyo y la confianza, y pues ándale, adelante, como todos, ¿no? De nuestra generación, pues éramos más o menos de esa edad, un año más, un año igual, qué sé yo. Y sí, pues nos fuimos a la universidad, fue una experiencia única, extraordinaria, tuvimos grandes maestros, y sí, con una gran vocación estudié la carrera de Derecho. Oiga, y antes de continuar con esta etapa de su vida, de su infancia, usted ingresa a la licenciatura en Derecho. ¿Por qué esta carrera o si usted en la infancia soñaba con ser otra cosa? Sí, la influencia de mi padre como médico sí llegó realmente a centrarse en mi persona, en mis reflexiones. Sí, lo pensé seriamente. No pensé en más alternativas, honestamente. Pensé en medicina o en derecho. Mi padre nunca me dijo que quisiera él o que deseara que yo fuera médico. Jamás me lo mencionó. Pero, sí debo de decirlo, que me llevaba a sus consultas, estando yo en la primaria. Sí, acompáñame y hacía sus visitas a domicilio, médicas, a veces a comunidades rurales distantes. Muchas veces lo hicimos a veces en caballo, algunas otras veces en armones del tren, en las vías, por las distancias para llegar a ciertos lugares. Llegó en algún momento, estando en la secundaria, a llevarme a una operación, de que operó un paciente del apéndice, ahí en Loreto, y me llevó, me acuerdo que me pusieron mi bata, vamos, nunca me lo dijo, pero me llevaba con él. Mensajes. ¿Sí? Sí. Me llevaba con él, yo creo que digo, bueno, pues a ver si sí o si no, y si lo aguanta, porque la operación fue pues una prueba de fuego, a ver si sí la pasé. Pero no quiso. No, sí la pasé, realmente, o sea, pensando, yo sí entré con temor porque dije, y a la hora que abre con el bisturí y abre para empezar a hacer su intervención, pues no, y me preguntaba, ¿te sientes bien? Sí. Sí, me siento bien. ¿No te has desmayado? Sí, no, está bien. Yo llegué a la universidad y sí, pues llevaba un poquito la duda, esas 2 noches que pasamos ahí en la explanada de la torre de rectoría, casi durmiendo desde las 2, 3 de la mañana para tener un buen lugar en la fila y poder entrar a las ventanillas para sacar la ficha del examen. Lo pensaba todavía y lo pensaba. Finalmente, ir las pláticas con los compañeros, sí, recuerdo unos muchachos de Yucatán que nos tocó cerca, me dijeron, no, y la medicina es una carrera muy matada, no hay que estudiar mucho, sí, y luego después del ejercicio profesional es muy complicado, es muy comprometido. Y yo me acordaba que mi papá iban a la casa a tocarle a cualquier hora, a la 1, 2, 3 de la mañana salía y ahí va, y me lo recordé, dije, no, pues sí es cierto. Y ya me decidí por derecho, que finalmente también me tocó lo mismo, también tuve que atender a deshoras como procurador de justicia, como presidente municipal, como fuera, también fue la misma cantaleta. Sale de la UNAM, egresa y se viene a Aguascalientes, tengo entendido. No inmediatamente. Está primero No inmediatamente. Resulta que cuando elaboro mi tesis profesional, le solicité al maestro Fernando Castellanos Tena, que había sido mi maestro, que luego en ese entonces era magistrado del Tribunal Colegiado, y luego fue ministro de la Corte. Y tuve yo una proclividad hacia el derecho penal. Él era maestro de derecho penal, e incluso un tiempo fui maestro adjunto de él porque me gustaba mucho y él me enseñó. Y lo invité para que fuera mi director de tesis. Él no tenía el tiempo suficiente para ser acucioso como quería que hiciera mi tesis y me vincula con otro maestro de Derecho Penal y de Procesal Penal, Fernando Martínez Inclán. Cuando me recibo, el mismo día que me recibo, después del examen, en una reunión con los compañeros, en fin, y con la familia, el maestro Martínez Inclán era director jurídico de Caminos y Puentes Federales. Y me preguntó, ¿qué planes tiene? Le dije, pues sí, quiero regresar a Aguascalientes porque pues ya desde joven empecé a tener esa vocación, esa intención, y ya había participado yo un poco en la vida política como joven, juvenil. ¿Aquí en Aguascalientes? En Aguascalientes, y lo seguí haciendo después cuando fui universitario. Y me dijo, oiga, pues yo tengo ahí un espacio, quiero que se quede conmigo.
me quedé con él y fueron como 2 años, si mal no recuerdo, que estuve trabajando como abogado de caminos y puentes federales. Cubrí algunas áreas y un poco como secretario particular, en fin, y ya después me vine a Aguascalientes. Que fue los comienzos de su vida en el servicio público. Es correcto. Estas actividades partidistas que ya había realizado, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo se da? Bueno, en la preparatoria, pues yo me vinculé mucho ahí con los compañeros que les gustaba un poco la actividad estudiantil, y la grilla, pues sí, lo que era el círculo de estudiantes. Pues no sé, por azares o por qué circunstancias, no lo sé, me invitan de parte del gobierno del estado a pronunciar un discurso en un homenaje cívico del Día de los Niños Héroes, festejando, conmemorando los niños héroes. Y bueno, pues me preparé y lo hice con un gran interés, sentí temor, sentí miedo, me sentía preocupado, pero me esmeré. Y mi sorpresa, y ahí fue cuando sí verdaderamente se me acabó el aire, fue cuando veo que inicia el evento y llega el gobernador del estado, que era el profesor Olivares ¿Y Santana. usted no sabía que iba a ir? No, pues yo no tenía idea quiénes iban a estar realmente o quiénes iban a acudir. Bueno, pues dije, ni hablar, a ver cómo sale esto. Claro que le puse todo el empeño y bueno, pues terminó, saludé, y días después me llamó el gobernador, tuve oportunidad de platicar con él de alguna forma y me dijo, ¿no te gustaría participar en la política? Y él fue el que me dio, sí, vamos a decir, la patadita para entrar y empecé a tener actividades ya en la vida política. Y sin duda, supongo para usted también fue importante ese momento, que lo recuerda como, digámoslo, un inicio. Pues sí, fue, como le dije, fue la Sí. patadita, y sí, de ahí en adelante fue gradualmente dándose una secuencia de participaciones hasta que finalmente, pues ya cuando me titulé, pues ya de lleno entré al servicio público y obviamente a la política, que a mí me sirvió mucho todo ese tiempo previo, porque tuve oportunidad de conocer a muchas gentes en la vida política, de joven, con el profesor, cuando era el profesor Olivares Santana, gobernador, porque luego ellos fueron gobernadores, senadores, diputados, y eso a mí me ayudó mucho para encontrar espacios de oportunidad y continuar. Claro. Y se viene a Aguascalientes y participa en el proyecto de construcción del Centro de Readaptación Social, Es correcto. que es como comienza aquí. Es correcto. Me piden de parte del gobernador que si pronuncio el elogio lírico de la reina de la Feria Nacional de San Marcos. Esto fue en 1972. En esa ocasión fue la reina Olga Delgadillo, si mal no recuerdo. Sí. Y claro, lo hice con mucho gusto y me sentí muy honrado. Estaba yo recién recibido, en fin. Y a raíz de ese momento, el gobernador me dice, sé que usted tiene interés en regresar a Aguascalientes. Le dije, sí, ya se lo había expresado de alguna manera. Y me invita originalmente como agente del Ministerio Público. Ahí trabajo en la Procuraduría como agente del Ministerio Público, pero empezaba ya la construcción del centro de readaptación, del centro penitenciario, la salida a Calvillo. Y de alguna forma, quiero yo pensar que el gobernador se enteró por el subsecretario de Gobernación, quien había yo tenido algún trato con él, me ubicaba relativamente, porque el subsecretario de Gobernación no era ni más ni menos que el doctor Sergio García Ramírez en ese entonces, en ese momento, y había sido director, fundador y creador de un prototipo de penal en Almoloya, en el Estado de México. Yo había hecho algunas visitas ahí y, en fin, y yo creo que el doctor, como el subsecretario estaba promoviendo y alentando y apoyando a través de la federación la creación del penal, hubo algún comentario y se me invitó para abocarme de lleno a la integración del centro penitenciario, ya avanzada su obra, pero se continuó hasta su terminación y de ahí pues iniciamos todo lo procedente a la selección de personal, hacer el cambio de los internos que estaban en la calle de Colón, donde era la cárcel de varones, donde es ahora el segundo patio de la presidencia.
Ahí era la cárcel. Esa era la cárcel Bueno, de varones. ajá. Usted ¿Qué no, se llamaba cárcel, no? usted todavía no nacía. No, todavía no nacía, efectivamente. Y entonces le toca, pues es sin duda un cambio muy importante en la vida social de Sí, Aguascalientes, es un ¿no? tema muy El importante. sacarlos, imagínense en el centro, la cárcel estando pues, atrás de prácticamente de Presidencia, A de media cuadra Palacio de la de Gobierno, plaza de armas que era entonces. se vaya, y le toca, y también la incorporación como del nuevo sistema Es penitenciario, ¿no? correcto, sí. Finalmente no fue el cambio en sí, el cambio Solo físico, no. Se trataba de un sistema que siguió un paralelismo con el sistema de Almoloya que había creado el doctor García Ramírez, más humanista, dándole respeto y dignidad a la persona, aunque estuviera privado de su libertad y cumpliendo una sentencia, una pena por haber realizado un acto ilícito, un delito. No implicaba que tuviera un trato infrahumano, inhumano. Es que esa cárcel, quienes la recuerdan o pudieron haberla conocido, era un bodegón, eran, no sé, algunas caballerizas o silos, que no recuerdo, pero vivían en el suelo, dormían en petates, alguna que otra camita por ahí, hacinados, eran unas galeras, todos un montón, en fin. Entonces, tiene una trascendencia social muy importante, ¿cómo no? y que además, como lo explican, era literal una cárcel, porque nada más estaban, se puede decir, ahí encerrados, Nada pero más. a usted le toca incorporar este sistema penitenciario en donde ya hay una, por eso se llama readaptación social. Es Y correcto. ahora sí se procura que las personas que llegan ahí a estar internadas después salgan y se integren a la sociedad. Es correcto, sí, totalmente. Es un esquema, se legisló, se creó una ley específica, la ley de privación de las penas privativas de libertad, un reglamento. En el centro penitenciario había clínica, servicio médico permanente, había escuela para que pudieran terminar su primaria, estudiar secundaria, había talleres, había una fábrica de mosaicos, había de carpintería, de otros oficios, la misma producción de tortillas y de pan que se hacía en el penal para un autoconsumo, también creció de tal manera que se convirtió en una fuente de trabajo. Entonces, el penal vendía hacia el exterior pan, vendía tortillas, y entonces la población podía estudiar, estaba atendida en su salud, tenía su disciplina, sus horarios, se dignificó la visita familiar, la visita íntima se reguló correctamente, adecuadamente, con un gran decoro en zonas apartadas. En fin, se creó un gran humanismo. Hubo trabajadoras sociales que hacían los estudios de la familia. Se creó un patronato de reos proliberados para que cuando ellos egresaran finalmente se les consiguiera espacios para laborar y no fuera un motivo el no tener manera de desarrollarse y que cayeran en una reincidencia. Por decir otras cosas. Y tan exitoso que se sigue aplicando, que es un sistema que Pues sí, digo, podrá tener sus deficiencias, sí. pero es un sistema que no ha quedado atrás. Sí, no, definitivamente. Ahora hay un gran problema en los penales del país, en todo el país, que es la saturación. Están muy saturados, y eso dificulta mucho una readaptación social adecuada, pero sí cambió radicalmente el trato hacia los internos. Y Aguascalientes se distinguió en su momento, y gracias desde luego también al impulso, orientación y consejos del doctor García Ramírez, repito, subsecretario en ese entonces de Gobernación, y le tocaba la rama de prevención social de la Secretaría. Impulsó mucho el tema de Aguascalientes y se convirtió en un penal tipo, prototipo en el país. Entonces teníamos gobernadores, secretarios de Estado que venían de gira y el gobernador los llevaba, venían funcionarios en esa materia a conocer la experiencia, y hubo reuniones aquí nacionales y regionales sobre criminología. Y lo invitan por esto a la PGR, porque tengo entendido también estuvo allá en Sí, PGR. pero muchos años después, realmente cuando yo termino aquí en el penal, fue al cambio de gobierno, termina el doctor Gell, llega el profesor Esparza, el doctor García Ramírez me invita para irme con él, colaborar en la Secretaría en México,
en lo que era el Tribunal para Menores Infractores en la Ciudad de México. Su idea, su visión era transformar el Tribunal para Menores en lo que son ahora los consejos tutelares. Entonces me dijo, ¿quiere usted venirse como director técnico? Bueno, ahora lo que es el tribunal, pero posteriormente convertirlo, transformarlo, adecuarlo como un consejo tutelar, con una visión también muy distinta, educativa, social, en fin. Y me fui con él, después de aquí del penal, y estuve con él en gobernación en esa área. Sin duda, o sea, ahí es cuando empieza también a tener cargos federales. Es correcto. De alguna manera, ya no nada más aquí en Aguascalientes, y lo vuelven a invitar aquí para coordinar la campaña gobernador de Rodolfo Landeros. ¿O Sí, regresa aquí? es correcto. Yo estaba en gobernación, efectivamente, en estas tareas, y en algún momento también, siendo él candidato o iba a empezar a asumir la posibilidad de su candidatura, me invitó, platicamos y me planteó esta posibilidad y me invitaba, en el caso de darse, para colaborar con él. Y claro, yo le acepté de inmediato y con un gran gusto, con un gran interés. Hablé con el doctor García Ramírez, era mi jefe superior inmediato, le dije de qué se trataba, porque tenía yo que estar viniendo a Aguascalientes, siendo funcionario de la Secretaría. La ley lo permitía, en ese entonces la ley electoral no tenía tantas condicionantes para que los funcionarios públicos, y menos tratándose en fines de semana, pudiéramos participar en actividades partidarias. Entonces, estando yo en gobernación, me venía los viernes y sábados, domingos y los lunes me iba muy temprano, de madrugada, para estar en mi tarea. Y durante esos días, esos 3 días, yo venía y colaboraba y trabajaba y me coordinaba con muchos jóvenes que ya estaban ahí de tiempo completo plenamente, como Armando Romero, ya lo refirió él aquí en la entrevista que escuché con usted, y menciona precisamente, y otros jóvenes estaban ahí también, Ignacio Ruelas, por decir, de muchos jóvenes de esa camada, y estaban de tiempo completo. Entonces sí, me vine a colaborar con él, y ya finalmente es senador, llega al Senado, toma posición como senador, me invita como su secretario particular, que fue realmente de un día como senador, porque el presidente en ese entonces, López Portillo, lo invita para ser coordinador general de comunicación social de la presidencia de la República. Entonces, pues fue efímero el paso en el Senado. ¿Literal? Sí, pues que pidió licencia. Sí. Llegamos al Senado, yo llegué con mis carpetas y lo que se necesitaba, y tomó posesión, y al día siguiente ya estaba pidiendo licencia para poder asumir el cargo que le estaba invitando al presidente. Entonces, pues ni me senté, ni nada. Oiga, y entonces también van a comunicación social de la presidencia, Sí, que claro. es un paso que muchos no conocíamos. ¿Y ahí qué labores, por ejemplo, realizaba en comunicación? No, bueno, pues era el secretario particular del coordinador, y bueno, pues era el apoyo directo de la oficina de atención con él, lo que me permitió también tener una gran oportunidad de hacer bueno, primero de conocer el medio, la profesión, claro, aprendí mucho ahí. La verdad, el gobernador Landeros fue un profesional extraordinario, con una gran sensibilidad en materia de comunicación y de publirelacionista. Lo fue. Entonces, también hice ahí una serie de relaciones, pues porque era el conducto finalmente para las citas, los encuentros, las reuniones, en fin. Era un enlace. Entonces, pues sí fue una experiencia extraordinaria. Luego él dejó la coordinación, y lo nombró el presidente asesor para asuntos especiales de la presidencia, y también me fui yo con él. Ahí sí tenía funciones como secretario particular y otras tareas, parte de la asesoría de análisis de trabajo que se desarrollaba ahí en esta oficina, también en presidencia. Y luego también se va con Carlos Hanca, pues que era el distrito, fue el gobierno. Sí, es correcto. Es correcto. En el impasse donde el señor Landeros deja la coordinación de comunicación social, hay unos meses donde él no está en funciones,
sí, hasta que toma posesión como asesor de la presidencia, asesor para asuntos especiales de la presidencia. Esos meses me voy al gobierno del Distrito Federal, el doctor Guel, y particularmente del tesorero Jorge Laris Casillas, el doctor Jorge Laris Casillas, que me invita y me nombra subdirector de impuestos mercantiles. Y ahí estoy, sí, Ajá. claro, en el área de ingresos. Y ahí estoy un tiempo, no recuerdo exactamente, pero pueden haber sido unos 4 meses, 5 meses, ahí en el departamento. Aprendí algo de fiscal y sobre todo que me daba o me pedía también algunas cosas que ya había aprendido un poco en materia de comunicación. Qué cosa curiosa, ¿no? Cómo, digo, empieza con el derecho, el tema penitenciario, que de alguna manera relacionado con su carrera, la comunicación, luego las finanzas, o sea, todo lo que va uno recorriendo en la vida, le va uno dando herramientas para, pues, para muchas más cosas, ¿verdad? Así es. Luego se viene otra vez a la campaña, ahora sí ya va como gobernador Sí, Landeros. sí, finalmente él se reintegra al Senado, pues no recuerdo exactamente, quizá un año antes de que se viniera el proceso para la elección del candidato del PRI, y regresa al Senado y además es secretario de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Entonces tenía esa dualidad, senador, regresó al Senado. Me acuerdo que él incluso en esa ocasión se le eligió para que pronunciara el discurso en la imposición de la medalla Belisario Domínguez a don Fidel Velázquez en el Senado. Entonces, pues ya perfilaba mucho pues, a la candidatura, ¿no? Eso ya era una seña, un signo de que iba encaminado. Entonces ahí estuvimos trabajando, estuve con él en esos espacios, colaborando con él, y efectivamente es candidato o precandidato. Me vengo yo un par de semanas, o una semana, un par de semanas previas a su llegada como precandidato, pues un poco a trabajar ya los aspectos políticos y de su arribo, en fin, estas cuestiones, y se inicia la candidatura de la campaña propiamente de Rodolfo Landeros. Y es ahí cuando usted le ofrecen la candidatura a diputado local. Es correcto, Ajá. exactamente. Y llega al Congreso del Estado. Llego al Congreso por el entonces primer distrito, que se formaba fundamentalmente por lo que es hoy Altavista, toda esa zona, digamos, norponiente de la ciudad. Y llego al Congreso. En el mes de septiembre, porque el periodo iniciaba en septiembre. Se me elige como presidente de la Gran Comisión, lo que viene siendo ahora, digamos, en una figura más o menos similar ahora, lo que es la Junta de Coordinación Política. Entonces estuve pues como presidente de esa comisión y como diputado septiembre, octubre y noviembre, porque me pasó algo similar. Sí. Tuve que pedir licencia. ¿Le invitaron de qué? ¿Procurador? Sí, Nada más y nada menos. El día 1 de diciembre, sí, se me elige como presidente de la mesa directiva para el mes de diciembre, que me corresponde presidir la sesión solemne donde él protesta como gobernador. Viene el presidente López Portillo y muchos otros funcionarios. A la toma de protesta. Del gobernador, obviamente, presidente de la Corte, los coordinadores de las cámaras, qué sé yo, muchos invitados. Y bueno, pues yo ya tenía la invitación hecha previa, entonces pues al día siguiente también estaba pidiendo mi licencia y asumo el día 2 de diciembre del 80 la función y la responsabilidad como Procurador General de Justicia. Imagínate. Entonces el paso como diputado fue muy efímero. Fue efímero, sí. Pues supongo también una buena experiencia. ¿Cómo no? Como representante Claro, cómo no. popular. Sí, cómo no, porque además, fíjese usted, la coyuntura era muy importante, era estratégica, y la responsabilidad mayor para mí, porque siendo esa nueva legislatura, o en esa nueva legislatura donde se tenía que decidir, votar, integrar la ley de ingresos para el siguiente año, el presupuesto de egresos y el cambio de gobierno, que era un momento importante de transición. Entonces, bueno, me tuvo la confianza en ese momento para que yo estuviera coordinando esas tareas,
pero ya me tenía él en mira para integrarme a su equipo. Y de alguna manera regresa un poco al camino de... Otra vez al derecho. ¿Qué presentó ese cargo para usted? Fíjese que para mí desde luego fue sorpresivo, quiero decirlo porque hubo un momento cuando yo ya estaba en funciones como diputado que me hizo el comentario y me dijo, oye, veo que te estás desarrollando muy bien, que estás con un gran interés, y te veo que te estás desenvolviendo y entregando. Sí, le dije, estoy muy contento, la verdad, el tema legislativo. Me dijo, hombre, pues qué bueno que así lo sientas, pues adelante. Muy bien. Y entonces yo asumí que pues, continuaría como en mi función legislativa, ¿no? Sí, sí. Pero, no sé, a lo mejor unas 3 semanas antes, un día me llama a la Ciudad de México para revisar un poco las cuestiones repito, la ley de ingresos, del presupuesto de egresos, la toma de posesión, etcétera. Y al final de la reunión nos vamos a una parte más privada y me dice, fíjate que le he estado dando vueltas, he estado analizando muchos perfiles y no encuentro a un procurador como quiero que sea el procurador, el perfil del procurador que yo quiero. Le dije, bueno, pues si te parece, te propongo, Veo perfiles. sí, hago una reflexión y te hago propuestas a abrir el abanico para que tengas. No, dijo, ya lo tengo visto ese abanico, quiero que seas tú el procurador. Ahí sí yo sentí la sorpresa porque no lo esperaba. Y le dije, va. Pero fue una experiencia también de impacto, de sorpresiva, pero también debo decirlo, de una realización, sentí una realización que me llegaba inesperada, pero muy grata, porque cuando yo estaba en la preparatoria, nos recibía a 2, 3 amigos el procurador de justicia, que era maestro de la preparatoria, el licenciado Manuel Ávila Salado, y en las tardes, a veces en algunas tardes, acudíamos con él y nos recibía y teníamos unas charlas con él muy agradables, muy interesantes, de todo tipo, históricas, jurídicas, qué sé yo. Y yo veía, estando en la oficina al procurador, pensando que podía ser abogado, y lo veía él desarrollarse y todo, es decir, mi aspiración va a ser llegar al procurador. Entonces, fue también algo que me llegó, que me mandaron de algún lado, Fíjese. como una bendición seguramente. Dijeron, ándale, ahí te va, ¿no? Usted lo pidió. Ahí te va. Lo decretó. Sí, y me llegó, efectivamente, sorpresivamente, y me llegó. ¿Y cómo le fue en el encargo? O sea, No, muy bien. Calientes era, supongo, mucho más pequeño, pero más tranquilo. Claro. No había los problemas de delincuencia que hay, por ejemplo. Por supuesto que no. No, por supuesto. No. Es definitivamente un escenario totalmente distinto. Pero bueno, finalmente dentro de esos tiempos, de todas maneras, Sí, tenía su nivel de responsabilidad. había actos delictivos y Claro. había en otros rangos, pues había de todos los delitos. Lo mismo, había robos, había asaltos, había homicidios, en fin, se daban en otro grado, en otra condición distinta, pero finalmente pues había que cumplir con una función de procuración de justicia, obviamente, ¿no? Pero no, muy bien. Creo que tuve la fortuna de lograr un gran equipo de trabajo. Finalmente, los resultados de un servidor público y de cualquier empresa, en cualquier lugar, no lo es quien coordina o quien está al frente de la responsabilidad. Es realmente el equipo el que lo hace, porque no se puede estar en todos los lados, en todos los momentos. Entonces fue un gran equipo. Yo creo que fue un gran equipo el de la Procuraduría. Creamos en ese entonces, reformando la ley orgánica de la Procuraduría, la subprocuraduría, no había subprocurador, se creó con la anuencia del gobernador, y invité para que se integrara a esta subprocuraduría el licenciado Moisés Rodríguez Santillán, que bueno, pues una gente respetable, un maestro universitario, un hombre estudioso, y bueno, pues fue un gran colaborador. Y de ahí en adelante todos... ¿Fue procurador también? Claro, cuando yo dejo la Procuraduría, pues, solicito, es decir, renuncio a la Procuraduría para ser
candidato o buscar la candidatura a la presidencia municipal, el gobernador mide o conoció y midió el alcance, el trabajo, el profesionalismo del licenciado y lo nombra procurador. Antes de entrar a ese capítulo de la presidencia, que es sin duda pues el sello característico del licenciado Miguel Romo Medina, ¿en qué momento se da en esta parte de la vida privada pues el noviazgo, el matrimonio, porque forma pues una hermosa familia que pues sin duda han sido parte del éxito de usted? Me da un poco de sonrisa porque Sí. me recuerda algo muy, muy hermoso, muy grato, que luego me reclama mi señora, Sí. pero es un reclamo muy cariñoso, ¿no? Yo conocía a mi esposa Lucrecia, la conocía de vista porque ella era hermana, es hermana de quienes fueron, entre algunos, dos de ellos particularmente amigos míos. En México estudiábamos, nos veíamos, en fin. Y bueno, la conocía, nunca la había tratado. Yo ya estando, pues creo que era Ministerio Público, todavía no llegaba al penal, la vi, ya me recordé y me llamó mucho la atención. Coincidimos un 16 de septiembre en el Palacio de Gobierno en los festejos patrios, ahí sí, aquí en el Grito y bla, bla, sí, yo era el Ministerio Público. Y bueno, pues la volví a ver y claro que me gustó, me llamó la atención mucho. Y bueno, coincidentalmente, después de lo del Grito, con unos amigos me fui a un restaurante, pues era un lugar donde había un festejo de 16 de septiembre en el Hotel San Marcos que se llamaba La Codorniz Vagabunda. Era un bar ahí, bueno, era un restaurante, pero había ahí un festejo para bailar y música y todo eso. Y llegué con los amigos y ella llegó con sus hermanos y otras amigas. Y ahí la saludé, creo que bailamos, si mal no recuerdo, y le dije, oye, te invito a comer mañana. No, pues no sé, me dijo, voy a pedirle permiso a mi mamá, o déjame ver, no lo sé. Bueno, tú dime, que me gustaría mucho, de verdad. Entonces, dijo, bueno, pues háblame, ya tienes el teléfono. Sí, yo tengo el teléfono, yo le hablo a tu hermano, a Héctor, o en fin, que era con el que más me reunía yo. Le hablé y me dijo, pues sí me dieron permiso. Ah, qué bueno, pero voy con una amiga. Ah, le dije, pues perfecto, no hay ningún problema, encantado de la vida. Le dije, ¿hay inconvenientes si yo invito a un amigo y nos vamos? Sí, los cuatro, perfecto. Para tal hora, ya pasé por ellas, pasamos por ellas. Y entonces cuando se suben al coche les dije, las voy a invitar a comer a la cárcel. Ah, caray. Y sí, así, sí, a la cárcel. Y se rían, no, donde quieras, donde sea, está muy bien. No, les dije, a la cárcel, de veras. Sí, ya vamos. Y me estaciono ahí enfrente de ahí por Colón, ahí a un costado del municipio. Entonces Colón era de norte a sur. Y en la puerta ya estaba el alcaide, que era el señor Jaimito Romo, que no es pariente, pero ya lo conocía yo, pues yo ya estaba trabajando, ya traía algunas cosas. ¿Sí? Y entonces le dije, pues nos bajamos. Y empezó a hacer un poco el titubeo. Y ya se acercó el alcaide y me dijo, licenciado, buenas tardes, bienvenidos. Le dije, vengo. Sí, cómo no, adelante. Resulta que el gobernador, cada año, el 16 de septiembre, les ofrecía una comida especial a los internos por ser el Día de la Independencia. Entonces iba un funcionario a su representación siempre a compartir, a darles un mensaje del gobernador. Y era cuando se anunciaba o se daba, se formalizaba indultos. La ley en aquel entonces prevía el indulto, una facultad que tenía el titular del Ejecutivo Estatal para liberar el 16 de septiembre a alguno de los internos con motivo de la independencia. Llegamos y pasamos y le dije, vamos a hacerle un recorrido. Y entonces hicimos un recorrido y claro, pues fue un impacto, desde luego, porque vieron una realidad tremenda, complicada, seria, humana, de cómo vivían como estas gentes. Y bueno, ahí estuvimos en la mesa y compartimos. Ese fue nuestro Pero usted iba en encuentro. representación. Iba en representación del gobernador. ¿Falta? Sí, era la representación. Es que ya estaba yo, sí estaba con Ministerio Público aún, pero ya el doctor ya me había dicho que me empezara yo a adentrar y a
y a tener conocimiento sobre lo que se estaba ya Sí. realizando del Cerezo, ¿no? Entonces ya estaba pues yo en ciernes para ser nombrado director. Y su esposa que dijo, muy buena la primera cita. No, me dice, ven nomás. Y le dije, bueno, pues qué mejor muestra de mi sinceridad y de mi Sí. autenticidad, de mi franqueza, para que tú conocieras quién era yo y dónde andaba. Claro. Y a veces no me acepta el Sí, razonamiento. no, No, no. lo recordamos como algo muy grato, sí. Sí, supongo. Sí, no, Pero muchas, sí. muchas más, muchas más. Y desde entonces se hicieron novios. ¿Cuánto duraron de novios? Yo creo que duramos un año y 6, un año 8 meses. Nos casamos en diciembre del 74. Y ya, pues ya muchos años, más de 50 años de casados. 51 en diciembre pasado, 51 años. Y formaron una familia con 3 hijos. 3 hijos, 2 hombres y una mujercita, la más pequeña. Y bueno, rescatando el tema o continuando con el tema de la vida pública, decíamos, está en la Procuraduría y luego le viene la invitación para ser candidato a la presidencia municipal. ¿Es correcto? Y ahí, ¿cómo se da esa situación? Usted era candidato del PRI y de alguna manera pues el triunfo lo obtuvo en las urnas. Así es, logramos la votación mayoritaria y el día 31 de diciembre del 83 se hizo la sesión de protesta para asumir las funciones plenas correspondientes constitucionales el día 1 de enero del 84. Veíamos ahorita en la semblanza que pusimos al principio del programa todas las obras que realizó, fue 85, 84, 85, 86. 84, Ajá. 86, es correcto. Administración. Y pues sin duda, mucho de lo que hay en Aguascalientes actualmente, pues se hizo dentro de su administración. Lo platicábamos ahorita, veíamos también algunas fotografías hay muchas cosas, pero representativas o icónicas de Aguascalientes, por ejemplo, el parque, veíamos las imágenes del parque Cuarto Centenario, los castillitos que puso, todo esto. Bueno, platicaba ahí una anécdota del parque. Bueno, sí, el Parque Cuarto Centenario, debo decirlo con honestidad, el Parque Cuarto Centenario había sido construido en el gobierno, en la administración anterior. Yo no sé, o no recuerdo por qué razones, pero cuando llegué a la presidencia, el parque estaba cerrado y semiabandonado realmente, pues no había actividad, había deterioro y todo. Entonces, bueno, una de las decisiones es decir, no puede ser que un espacio tan importante para la población, para los niños, para la familia, no se aproveche porque... Entonces, bueno, pues se aplicaron recursos, se rehabilitó, se agregaron algunas otras cosas y se puso a funcionar aprovechando esa coyuntura y claro, pues fue todo un éxito y de convivencia familiar. Siempre tuvo una gran población que aprovechó ese espacio público, ese espacio recreativo. Y luego en la parte de atrás, por muchos años, se les permitió, les autorizamos, había un equipo de niños también, de jovencitos, de fútbol americano que se llamaban los del Sol, los Diablos del Sol. Los Diablos del Sol, y entonces ahí los impulsamos y entonces era de convivencia con la familia, era familiar y los niños y todo. Y claro, pues hubo otras obras que sí fueron originales, como el Parián, el Centro Comercial Parián, que realmente cuando yo llegué a la presidencia, pues ya se había derrumbado y nada más se había hecho el espacio, el hueco, donde ahora es el estacionamiento, ahí quedó. Entonces tuvimos que buscar alianzas, mecanismos financieros, como fue un financiamiento en Banobras, un apoyo del gobierno del estado y desde luego pues la decisión, el esquema de vender en condominio la mayoría de los locales y conservar para el municipio la rentabilidad del estacionamiento, que resultó tener un ingreso de 600% más de lo que recibía de rentas
cuando estaba construido, ¿no? Y luego dejamos cuatro locales allá grandes, donde estuvo Nacional Financiera, que con la renta de esos locales, que conservó en propiedad del municipio, se pagaba la amortización automáticamente del crédito, o sea que no era una carga para el recurso público. Uh-huh. Y el Parián, digo, es el que vemos ahorita. Ese sí. Ahorita Tal cual. fue durante su administración. Tal cual, sí, así es correcto. Y que es un centro, pues, es básico en el centro de la ciudad. O sea, sí. El centro de la ciudad, y ubicamos la plaza y el Parián. Claro. Hasta la fecha. También otra de las obras que hizo usted, la Glorieta, me decía, trasladar el monumento de Morelos. No. Hablo con el gobernador Guel, que se había construido en su tiempo por atención y respeto, y decirle, oiga, hemos pensado trasladarlo a un espacio donde la magnitud de esa escultura, bueno, pues como la del Juárez, aquí el vecino de ustedes. Sí, el que está aquí enfrente. Se fabricaron, se elaboraron las dos esculturas en el mismo tiempo, en el mismo momento, ¿sí? La de Juárez y la de Morelos. La de Juárez se puso aquí en Avenida Las Américas y el Morelos allá. Entonces le dije, vamos a trasladarlo, vamos a hacer una glorieta en lo que es donde convergen la avenida Héroe Nacosari y la avenida La Convención, que es el primer anillo. Y ahí se hizo una gran glorieta monumental, y ahí se colocó la escultura de Morelos, que hacía una mancuerna con la glorieta del Quijote, que también nosotros promovimos con un escultor de Nuevo León, de Linares, Nuevo León, que con pedacería de vehículos, de carros, elaboró esa efigie del Quijote. Entonces equipamos un eje vial, que es actualmente el de Héroe Nacosari. Abrimos en algunos espacios, abrimos la calle, porque recuerdo ahorita, por decir una parte, había casas que invadían lo que es ahora el arroyo de Héroe Nacosari. En la esquina de Madero y Héroe Nacosari había casas que angostaban ahí la avenida. Entonces se negoció, se compró, y entonces algunas casas, algunas partes de viviendas sí se tuvieron que abrir, que derruir para darle la amplitud y darle ya la salida. Entonces es un eje que se construyó de la entrada de Zacatecas a la salida a la Ciudad de México, pasando por el Parque Industrial. Oye, ¿qué se siente ahorita, hablando de estas glorietas, de pasar, de ir al Parián y decir, yo, pues, es un trabajo de equipo, como lo mencionaba hace rato, pero pues a final de cuentas hubo alguien que tuvo la visión de hacerlo, que fue usted, y de decir, pues yo hice esto y todavía continúa la glorieta del Quijote. ¿Qué se siente cuando usted pasa? Pues es una satisfacción. Sí. Es una satisfacción de algo que está en nuestra ciudad, en nuestra tierra, y que, bueno, pues está sirviendo, está decorando. El Centro Comercial Parián, pues era un caso, y creo que lo deberá de seguir siendo, pero era muy extraño cuando empezaron los malls, los famosos malls, los centros comerciales. Fue cuando proliferaron de una manera exponencial, un poco emulando lo que sucedía en el desarrollo también urbano en Estados Unidos, ¿no? Los malls. Pero los malls se colocaban, obviamente, por razones de costos y de espacios, en las afueras, en partes ya digamos, suburbios de la ciudad, en las orillas, y se construyó un centro comercial moderno, totalmente moderno, con escaleras eléctricas, sus espacios, en fin, pero en el corazón mismo del casco antiguo de la ciudad. Entonces, pues sí, cómo no, da gusto decir, bueno, aquí está, y luego camina uno por la... Ya me encanta caminar, yo por lo menos cada semana una vez, con mi esposa, a veces los domingos lo hacemos, nos vamos a caminar al centro y lo disfrutamos. Y ver esas calles de Juárez y de Allende, que también nos correspondió hacerlas peatonales. También fundamental para Claro. la circulación en el centro. Claro, y bueno, en ese entonces, salvo, no sé, ni la del Codo, el Codo también se circulaba. Yo creo que, no recuerdo yo, salvo, bueno, sí, la calle que comunica de Rivero y Gutiérrez al Mercado Terán, que era el Pasaje Ortega. Ajá. El Pasaje Ortega sí era peatonal. Sí, era el único. Pues yo creo que era el único, no puedo afirmarlo porque no quiero equivocarme, Sí. pero sí, yo creo que era el único. Entonces, también se decidió
hacer peatonal Juárez de la plaza al Parián, y luego de 5 de mayo hasta Morelos se hicieron peatonales. Hubo resistencia. No, desde luego. Hubo resistencia porque decían, no, es que ¿Cómo le vamos se a va a hacer? quitar el estacionamiento y se va a matar el comercio. Y bueno, fue una labor. Y debo de decir, las cámaras nos reunimos, se habló, se analizó y finalmente hubo la anuencia, se aceptó. Y bueno, ahora repito, me da satisfacción, me da gusto porque, vaya, no, es un arroyo de gente, vaya que si los comercios van a proliferar, Sí, claro. yo diría que hasta de más. Sí, no, y no se puede imaginar uno el centro si esas calles no fueran peatonales. Así es. Es la visión, ¿no? Luego que tienen los gobernantes, afortunadamente, y también hace el mercado Morelos. No, ¿O bueno, es una rehabilitación? lo rehabilites, exacto, sí. El Morelos se rehabilita, ahí había muchas locales de comida, como en el Juárez, también lo era, pero no, ese simplemente se rehabilitan, casi todos los mercados se rehabilitaron. Sí. El Morelos, que era donde estaba a un lado de la cancha de básquetbol, bueno, ahí fue un tiempo la inspección de policía, atrás de lo que era la escuela Miguel Alemán, pero se rehabilitó el Juárez, se rehabilitó el de la Purísima, el Primo Verdad allá en Altavista, el de acá de la colonia que es España, Ujú. en fin, también hubo un programa de rehabilitación de todos los mercados. El mercado Terán acababa de construirse en el periodo anterior. Con don Pedro Rivas se había construido el mercado Terán. Lo único que hicimos en el mercado Terán, para darle un poco de cierta armonía urbanística con el Parián, fue ponerle una fachaleta de cantera sobre ya la fachada que existía, nada más hacerle una especie de arcos, de puentes en las entradas, en toda la fachada, pero fue todo, nomás fue algo decorativo, pero darle un poco de imagen. Y retomando un poco lo que platicábamos de la infancia, esto que le dejó, lo que usted vivió en Loreto o con su familia, tiene la oportunidad de llevar el desarrollo a la población y supongo, pues además de estas obras importantes que platicamos, también viene el tema de pavimentación, de servicio de agua potable, de seguridad, que era de alguna manera su interés. También hay, tengo entendido, pues adquisición de camiones recolectores, de muchas patrullas, módulos de seguridad. ¿También son los primeros que pone usted? Sí, hay algunos módulos de seguridad. No realizamos realmente mucho la práctica de los módulos. Buscamos mucho la focalización de la acción de la policía por zonificación y estableciendo un vínculo entre los elementos que tenían sus perímetros con la población, que hubiera una identidad, que se generara con el tiempo una identidad, o sea, que no fuera una rotación permanente, sino que al contrario, se diera un poco la cercanía entre el policía, el vigilante, el elemento de seguridad. Sí, fortalecimos todas estas áreas. A ver, en materia de seguridad decidimos, para ser eficiente y tener una mayor control, incluso administrativo, financiero, hacer una sola dirección. Existían las dos direcciones, la dirección de tránsito y la dirección de policía municipal. De hecho, tránsito permanecía como dirección del Estado. Viene la reforma al artículo 115 constitucional, y entonces pasa como una función de los municipios, y entonces aprovechamos y creamos una dirección general con un mando único, obviamente. Que ya era como quien es el secretario de Seguridad Es correcto, Pública. es el CIMIC, nomás que era dirección. Sí. Y ahí se fusiona las dos corporaciones, tránsito y municipio, y sumábamos, independientemente de su vocación específica, de todas maneras, a que hubiera una fortaleza de comunicación y de participación entre unas y otras. Y resultó, fue eficiente. Sí, también para los servicios creamos Aguascalientes. En ese entonces tenía una extensión territorial mucho mayor de la actual, porque entonces Aguascalientes estaban incorporados lo que es hoy San Pancho y lo que es ahora el Llano, los municipios. Si hicieran municipios, pertenecían a la capital. Eran parte del municipio, entonces eran delegaciones
la de San Francisco de los Romo y la de ¿cómo se llama? Y la de Llano, que era Palo Alto. Entonces creamos una coordinación rural en la cual finalmente se hacía la planeación, el análisis, la planeación de las necesidades, de los requerimientos, y a través de esta coordinación se hacían y se sumaban los proyectos a través suyo, porque finalmente estaba disperso todo. Obras públicas se hacía algo por allá y seguridad hacía lo suyo por acá, servicios administrativos y los servicios públicos, que la limpia. Entonces todo era disperso. Entonces había que buscar orden y hacerlo eficiente. Entonces se hace la coordinación para que todos estos servicios estuvieran englobados a través de esa coordinación con sus delegaciones y bueno, desde luego también en lo que sigue siendo parte rural, acá hacia lo que es el aeropuerto, Peñuelas, todo esto de acá, Niágara y todo esto, ¿verdad? Y sí, bueno, creamos dentro de la estructura una coordinación no coordinación, era una Dirección General de Integración y Participación Ciudadana. Independientemente del Consejo de Colaboración Municipal, que existía además por ley, por reglamentación, esta dirección se abocaba a la creación de juntas vecinales, de grupos en colonias, de vecinos, que se abocaba para hacer análisis de necesidades, pero además de obras por cooperación. Entonces el municipio no tenía disponibilidad de recursos, eran recursos muy limitados, pero hubo una gran participación social y aparte de las obras directas de agua potable, de luz, de alumbrado, de limpia, bueno, pues nos toca en el municipio iniciar el plan piloto para lo que son los recolectores actuales. Ajá. Ahí, con la iniciativa privada, se pensó en este esquema, me pareció interesante, se analizó y entonces se hizo una prueba. Particularmente lo hicimos en el hospital Hidalgo, en el hospital del Seguro Social, en la clínica, en el hospital número 1, de zona número 1. Lo hicimos en algún mercado, creo que en el mercado Terán, como prueba, y empezó a funcionar y de ahí finalmente se implantó ya el sistema actual de recolección de recolectores. En fin, bueno, pues sí, hasta donde alcanzó, pero hicimos también mucha obra en el campo y en la ciudad. Es lo que le iba a comentar, 3 años para todo lo que hizo. Bueno, pues sí, a veces... Ya ve que dicen que el primer año el aprendizaje, que al año y medio, y luego ya cuando quieren empezar, ya se les acaba la administración, y muchas obras y muchos esquemas o mecanismos que hoy en la actualidad siguen vigentes, que eso es lo importante. Sí, ahí está. Termina la administración y ¿qué viene? Vienen muchos cargos, delegado del IMSS, del Infonavit y luego senador, ¿verdad? Vienen todavía mucho para Miguel Romo. En algún momento también aspiró a la gubernatura. Sí, siendo presidente municipal se me consideró, se habló, se dijo. Bueno, pues ahí estuvimos. Hubo, debo decirlo, altas posibilidades de que pudiera darse la candidatura. Pero bueno, no se dio. En la vida política también hay que tener madurez, hay que estar conscientes de que se pueden, como todo en la vida, no nomás en la política, ¿no? A veces muchos sueños o aspiraciones, aunque hay la voluntad y se trabaja y se busca con seriedad, con profesionalismo, con autenticidad, bueno, no siempre está en la voluntad, porque depende luego de muchas otras circunstancias, ¿no? Momentos, en fin. No se dio. Y sí, fui aspirante, no se dio. Después, como usted lo dice, llegué al Senado y también hubo esa mención, pero bueno, ya eran otros tiempos, otras circunstancias las que vivía el Estado y también pues lo tomé yo con prudencia. Y que también luego, pues se fueron moviendo las cosas en México, ya no era tanto a lo mejor de la persona, ¿no? Sino el partido, que Claro. luego el PRI tuvo sus complicaciones. Claro. Ya si usted provenía de ese partido, ya era más complicado, ¿no? No tanto Así es. por Miguel Romo, sino por el partido. Así es, sí. Como le decía, yo ya en el Senado de la República, no obstante que tenía pues una posición política, un acercamiento muy cercano, muy intenso con la ciudadanía de manera permanente,
tomé con mucha prudencia, repito, ya en ese tiempo, en esos tiempos, con mucha prudencia esa coyuntura, esa posibilidad por lo que está usted refiriendo. ¿Y cómo ve ahorita las cosas en el PRI? Lo platicaba también aquí en el programa con Armando Romero. Decía, en algún momento el PRI, o sea, el PRI no está muerto y en algún momento puede regresar. ¿Usted coincide con eso? ¿Cree que pueda? Porque a final de cuentas es una institución que pues hizo al país o que formó muchas instituciones. Sí, a ver, el partido, el PRI es un partido pues histórico. Es un partido histórico porque finalmente nace pues de un movimiento social, la Revolución Mexicana. Ahí finalmente convergen todas esas corrientes que motivaron, movieron, actuaron e impulsaron esos cambios tan importantes, tan radicales, que concluyeron en la elaboración de una constitución, la de 1917, que parte ya con una visión social, con una perspectiva de Estado perfilado a un desarrollo que se logró, y fueron años de crecimiento, de desarrollo, de instituciones que se fueron creando, importantísimas, muy enfocadas al tema social y cultural del país. El país en la revolución pues tenía un porcentaje de analfabetismo altísimo, sus servicios de salud precarias, los temas de la relación obrero-patronal, los trabajadores también en condiciones paupérrimas. Pues todo esto, ese movimiento generó esos cambios para establecer condiciones totalmente distintas y se crean tantas instituciones como el IMSS, para la cuestión de salud, del bienestar de las familias, la seguridad social integral en todos sus aspectos, no solamente la salud, la vivienda con el Infonavit, qué sé yo, tantas instituciones. Entonces, pues el partido viene de ahí, de ese movimiento, de esa razón. Entonces me parece que va aparejado a la vida del país. Sí, se cometieron muchas fallas, muchos errores. La ciudadanía finalmente asume en un proceso democrático que ha tenido el país en las últimas décadas, con la creación misma que se generó bajo el sistema de gobierno del Partido Revolucionario, como fue la creación del IFE como un organismo autónomo electoral y después el INE. Y bueno, esto finalmente abrió el espacio para la participación y luego la alternancia. Y bueno, ahí se ha venido fortaleciendo el sistema democrático. De modo que, pues, creo que es un partido que tiene esa historia, esa base, ese sustento, y sí requiere de un sacudimiento frente a lo que ha transitado en los últimos años para que pueda encontrar una perspectiva de renovación verdadera y de vinculación con la sociedad. Pero, Y ese es el reto. Claro que las hay. porque decía yo, y luego lo comento con algunas personas, es que en algún momento cuando el PAN llega a la presidencia, se cree que iba a permanecer mucho tiempo y luego llega Peña Nieto. Se cree que Morena puede permanecer mucho tiempo y puede ser que regrese el PRI o que regrese el mismo PAN o que surja otro partido incluso. Esa es la democracia. Esa es la democracia, y yo creo que el pueblo de México ha logrado, con todo este tránsito evolutivo que se ha dado en el aspecto democrático, una gran madurez. Y creo que finalmente pues la población ha venido calibrando y va tomando sus decisiones, ¿no? Vino la alternancia, regresó, cambió a los dos partidos, digamos, preponderantes, que era Acción Nacional y el PRI, y surge el movimiento de Morena, pues porque hay una reacción del electorado y finalmente se enfoca en esa directriz y en esa decisión, en esa voluntad política del pueblo. Entonces, pues todo puede darse en democracia y depende justamente de los resultados, de la satisfacción, de la respuesta que se le dé a esa población, que es la que deciden en las elecciones. Licenciado, ya para finalizar, con todo esto que hemos platicado, toda su experiencia, su trayectoria política en el servicio público, ¿hay algo que le haya gustado? Digo, quizás ser gobernador o a lo mejor no, digo, no se dio,
¿qué le hubiera gustado? A lo mejor es otra cosa, no sé, a lo mejor ser cantante, alguna cosa que le haya gustado haber hecho en su vida y que no haya logrado. O no porque no haya podido, Sí. sino porque no se dieron las Bueno, cosas. la verdad yo me siento muy satisfecho y doy gracias a la vida, a Dios, a mi familia, del curso que pude tener, el desarrollo profesional, político, en el servicio público. Para mí fue o ha sido una experiencia servir, de verdad. A mí nunca me ha agotado, lo sigo haciendo, hablar con la gente, servirle, me piden un apoyo, lo puedo hacer, lo hago. Este, Me siento muy satisfecho, muy pleno, es la verdad. Y esto me ha dado afortunadamente tener algo que sí deseaba por, después de 49 años prácticamente de servicio ininterrumpido, eh, tener un espacio para mi familia, disfrutarla. Lo estoy haciendo, he logrado sacar adelante algunas ediciones, que me ha publicado la UNAM, que me ha publicado la Universidad de Aguascalientes, algunos otros como coautor en Porrúa y la Escuela Libre de Derecho, en fin, eh, pues no, en particular ya pensar en algo específico. Claro que me hubiera gustado ser gobernador, sí, debo decirlo, ¿cómo no? Por supuesto. La vida, el camino me había llevado hacia ese rumbo y estaba con la preparación, con la experiencia, el conocimiento para poder desarrollar una buena gestión. Pero bueno, no se dio, tampoco tiene que ser motivo ni de frustración ni nada. No sé, usted me pregunta aquí de bote pronto, no, particularmente no tendría yo algo que decir, me gusta, pues no. Y si ahorita le ofrecieran ya no digo, porque yo lo veo muy bien, perfectamente con toda la experiencia y la capacidad para llegar. Digo, en algún momento dado, pues el partido tiene que echar mano, creo yo, de gente con experiencia, de gente con capacidad. Si le ofrecieran usted, ¿ya no aceptaría? Bueno, eso no lo podría responder en este momento, desde luego, porque habría que analizarse qué se ofrece o qué perspectiva, qué espacio, qué coyuntura, qué oportunidad. Habría que analizarlo específicamente para decir, bueno, estoy capacitado, puedo hacerlo, el entorno es favorable para mí, el de participar, el de llegar, el de desenvolverme. No lo sé. Desde luego, lo que sí puedo decir es que en cualquier momento, si se trata de que se me convocara, se da una convocatoria para servir, sin ninguna condición o específica de ocupar un cargo, un puesto determinado, sino simplemente que sea algo que sirva, que pueda ayudar o aportar lo mismo para Aguascalientes que para mi país. Claro que lo haría con mucho gusto porque me siento muy bien hasta este momento y gracias a Dios gozo de salud y lo haría con mucho gusto, sin ningún interés específico, ¿no? Ya lo demás, si se presentara algo, pues sería cuestión de analizarlo, pero con mucho detenimiento, ¿eh? También no hay, Ya con una madurez, ¿no? Que no hay, ya- no hay, como diríamos, una afición, marcada como para andar pensando en algo más, ¿no? Sí. Licenciado, pues ya para finalizar, algo que me gustaría preguntarles, ¿cómo le gustaría ser? Digo, es recordado, sin duda, no me queda duda por los aguascalenteses que es recordado, pero a usted, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Alguna palabra que lo definiera o alguna frase? Como alguien congruente, Muy bien. congruente. Ujú. En el decir y en el hacer. Sí, congruente con todo el mundo, porque uno se manifiesta de una forma, porque uno piensa de otra forma o no, porque uno actúa de una manera. Y la congruencia es alinear eso, el sentimiento, las palabras, el pensamiento, las ideas, la acción, y eso es importante, ser congruente con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos,
y con todo el mundo, con todo el mundo, de que sepan que lo que expreso sí es para mí lo que pienso. Licenciado, un placer platicar con usted. Muchas gracias. Espero que haya disfrutado este programa, que, repito, pues es como un homenaje en vida que luego Muchas gracias. después recordamos a las personas cuando ya no están y decimos, no, hizo esto, hizo lo otro, y fue una persona magnífica. Y nosotros justamente aquí en este medio quisimos decirle a la gente todo lo que hicieron ustedes, que son personajes destacados, y que se les reconozca, como recientemente recibieron un reconocimiento de la presidencia municipal, ¿verdad? Es correcto. Entonces, pues también el reconocimiento por parte de nosotros. Muchas gracias. Pues son muy generosos y la generosidad es muy importante. El ser agradecido es fundamental en el ser humano. Así es. Licenciado, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigos, y los esperamos en la próxima emisión de Vida y Obra.